Queremos saludar a todos los que nos ven desde las diferentes latitudes y que nos han reportado audiencia desde Italia, España, desde Brasil, Argentina, desde Chile, desde Perú, desde Colombia, desde Ecuador, desde Panamá, desde Honduras o Nicaragua. En fin, todos los que nos acompañan domingo a domingo y que hoy nos dan el privilegio de poder entrar a sus hogares. Gracias, que Dios les bendiga, que el Señor pueda tomar la palabra del día de hoy y potenciar sus dones, sus talentos y así cumplir la asignación que desde el cielo le fue otorgada. Bien, hoy nuevamente desde este lugar queremos saludar a nuestra iglesia en Venezuela, Iglesia Cristiana sobre la Roca, Venezuela, en el Bajo y también en la ciudad de Maracaibo. Que Dios les bendiga poderosamente. Hoy estaré compartiendo con ustedes un tema que he titulado El poder de un oído inteligente. Y como un subtítulo es un recordatorio a la obediencia, el poder de un oído inteligente. Y la palabra en cuestión se encuentra en Marcos capítulo 4, verso 21 hasta el verso 25. Dice así la palabra del Señor y leemos para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. También les dijo: ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud o debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelero? Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a luz. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Quiero repetir este texto que va a ser el fundamento sobre el que vamos a desarrollar el tema de hoy. Dice el verso 23, si alguno tiene oídos para oír, oiga. Le dijo también, mirad lo que oís, porque con la medida con que os medís, os será medido, y aún se os añadirá a vosotros los que oís. Porque el que tiene se le dará, y el que no tiene, aún lo que tiene, se le quitará. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te damos mil gracias, Señor, por esta palabra. Hoy sabemos, Señor, que nadie puede venir a ti, Señor, a no ser que tú le concedas ese privilegio. Pedimos, oh Dios, que tu palabra en esta hora, Señor, pueda permear nuestras mentes y nuestros corazones. Pedimos, oh Dios, oídos para oír, Señor, lo que tú tienes para nosotros. Un corazón entendido y unos ojos, Señor, para ver la revelación de tu palabra. Hoy nuevamente, Señor, al declarar esta palabra, decimos que el reino de los cielos se establece en cada lugar, en cada casa, Señor, en cada familia, donde esta palabra, Señor, se implanta, se establece. Y al hacerlo, Señor, declaramos que el reino de los cielos, Padre, actúa en los ojos de los ciegos, en los oídos de los sordos, en la lengua del mudo y del tartamudo. Hoy declaramos, oh Dios, que se afirma todo aquello que está cojo, todo aquello, Señor, que está débil. Hoy declaramos, oh Dios, libertad a los cautivos, salvación a los perdidos, gozo y alegría en lugar de tristeza. Pues donde está tu Espíritu, Señor, hay libertad. Y tu pueblo dice, amén y amén. Gloria a Dios. Tenemos aquí una chica entusiasta. Bien, estamos contentos en el día de hoy. Vivimos en lo que se conoce como la era de la información, así que todo está a la distancia de un clic. Es raro que alguna persona no tenga una computadora, un celular, y hoy, como nunca jamás en la vida, en la historia de la humanidad, estamos expuestos a una inmensa cantidad de datos que nunca jamás, en todas las generaciones que estuvieron antes de nosotros, pudieron hacerlo. Y la gran pregunta es: ¿qué escuchar? ¿Qué ver? ¿Qué oír? ¿Qué aplicación? ¿Qué programa, verdad, nos despachará
o nos suministrará ese conocimiento. Algunos no buscan ningún conocimiento, se conforman con un TikTok, ¿ve? Y son felices con un Instagram, con un Pinterest o cualquier otra aplicación. Les gusta ver las cosas brevemente y escuchar las cosas brevemente. Y tenemos una generación que es muy breve, no tiene muchas cosas que platicar, muchas cosas que compartir, muchas cosas que desarrollar. Pero hoy debemos como nunca prestar atención a lo que la palabra del Señor nos dice. Nuestra mirada, nuestro oído. Aquel que dijo el cielo y la tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Hoy necesitamos poner suma atención porque hay algo que Dios quiere comunicar a su pueblo y nosotros, si tenemos el privilegio de oír, debemos oír con inteligencia, con un oído inteligente. Hay poder en aquel que puede oír de manera inteligente. Y uno podría decir, pero pastor, no todos tienen esa capacidad de oír de manera inteligente. Pues no. Hoy vamos a demostrar por la palabra del Señor que no todos tienen esa habilidad de poder oír de forma inteligente. Pero sobre todo, que no todos los que oyen realmente lo escuchan interiormente. No pueden internalizar lo que el sonido que escuchan a través del pabellón de sus orejas, ¿sabe? Porque no es lo mismo tener orejas que tener oído. Hay quienes dicen que tienen oído musical y cuando uno los escucha cantando, uno dice, no, tiene quizás orejas musicales, pero nunca oído musical, porque desafinan y no tienen los acordes, etcétera, etcétera. El poder de un oído inteligente. Cuando meditaba en esta palabra, fundamentalmente la del versículo 23, donde dice, si alguno tiene oídos para oír, oiga, se me ocurrió revisar quién más había dicho esta palabra. Y sabe, me encontré con que solo Jesús la pronunció y la declaró en diferentes eventos. Las declaró cuando enseñaba sus parábolas, la parábola del sembrador, la palabra de la cizaña y el trigo. Habló también sobre algunas otras parábolas y en todas terminaba con esta sentencia: el que tiene oídos para oír, oiga. Es curioso que Dios nos haya dado dos oídos y nos haya dado una boca. Y la gente usa más la boca que los mismos oídos. Por eso es que dice la Escritura, todo hombre sea presto para oír y tardo para hablar y tardo para airarse. De manera que si hay algo que debemos estar atentos es a la palabra del Señor. En el libro de Apocalipsis, como ningún otro, nos habla sobre esta expresión: si alguno tiene oídos para oír, oiga. Y la encontramos en diferentes pasajes, 7 veces. El mensaje fue enviado a las iglesias de Asia: Éfeso, Esmirna, Filadelfia, todas las iglesias que estaban en el Asia Menor. Y en todas encontramos admoniciones, encontramos el Señor señalándole aspectos en la vida de la iglesia que necesitaban ser corregidas. Y sin embargo, después de la corrección y después de la alabanza que le daba a cada iglesia en particular, porque cada una tenía aspectos diferentes la una de la otra, Él pudo registrar, y nosotros podemos tener al día de hoy, esa expresión: si alguno tiene oídos para oír, oiga. Y encontramos que después de esta expresión, encontramos promesas gloriosas, promesas que de no tomarlas en cuenta, podríamos perder la bendición de poderlas alcanzar. ¿Sabe? Esta expresión, si alguno tiene oídos para oír, solo Jesús las empleaba cuando tenía que resaltar algo de suma importancia, algo de muchísimo valor, algo que tenía que ver con la vida o con la muerte. Así que cuando Dios dice, si alguno tiene oídos para oír,
oiga. Yo quiero que le digas al que está a tu lado, despiértate y oye lo que Dios tiene para ti. ¿Tienes oídos para oír? Oye en esta hora lo que Dios tiene para ti. Apocalipsis capítulo 2, verso 7, el verso 11 y el 17 y el 29 nos dice: el que tiene oídos para oír, oiga. Y después de reconvenir y después de llamarle la atención a la iglesia y alabarla por todas sus cosas, les dice: el que venciere, el que tiene oídos para oír, oiga. Que aquel que venza, dice el Señor, le dará a comer del árbol de la vida. Recordemos que el árbol de la vida es el que estaba en el Edén, al principio de la creación de Dios. Era el árbol que le daba al hombre la posibilidad de vivir eternamente. Dios, a través de Jesús, dijo: el que venciere le daré a comer del árbol de la vida. Pero también dijo el Señor: si alguno tiene oídos para oír, oiga. El que venciere no sufrirá daño de la muerte, de la segunda muerte. Y es que hemos de recordar que cuando muramos por primera vez, hemos de encontrarnos en la eternidad con nuestro Padre Creador, y allí entonces nuestra vida será desnudada y todo lo que hayamos hecho, bueno o malo, serán juzgados a través de esta gloriosa palabra. Dice la Escritura que el que no fue hallado en el libro de la vida fue lanzado a un lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. El Señor nos dice: si tienes oído para oír, escucha que todos aquellos que son míos no sufrirá daño de la segunda muerte. De igual manera, en Apocalipsis 2:17 nos dice que aquellos que venzan, Dios nos dará a comer del maná escondido y una piedrecita blanca y un nombre nuevo. ¿Sabe? Hay tantas cosas que podríamos decir de todos estos textos. Pero estos 7 decretos son entregados a aquellos que tienen un oído inteligente, que saben que no hay cosas que nosotros podamos hacer de manera trascendente que no las podamos ganar, que todas estas cosas vienen como un regalo del cielo y que solo por gracia, solo por su bondad, solo por la sangre de Cristo, solo por el sacrificio de Él en la cruz del Calvario, podemos nosotros tenerlas. Apocalipsis 2:29 nos dice: el que venciere le daré autoridad sobre las naciones. ¿Se imagina? Y le daré la estrella de la mañana. Esta autoridad tiene que ver justamente con el trono de Dios, y Él extenderá su tabernáculo a todos aquellos que son de Él. Y esa autoridad que hoy tenemos para hollar serpientes, escorpiones y toda fuerza del enemigo se extenderá sobre las naciones. ¿Se imagina? Hoy a lo mejor la gente te menosprecia, te tiene en poco. Quizás tú te sientes como lo más pequeño de tu iglesia o de tu casa. Pero si vences, oye lo que el Espíritu te dice, iglesia. Él te dará autoridad no solamente sobre tu casa y sobre todas las cosas que están allí, porque hay mansiones que nos esperan en el cielo, sino que Dios nos dará autoridad sobre las naciones y nos dará la estrella de la mañana, lo cual hace referencia a la gloria venidera. Pero nos dice en Apocalipsis 3, verso 6, que el que venciere nos hará Dios vestir de vestiduras blancas. Hoy la gente se ufana de las marcas Gucci, Ferragamo, Calvin Klein, esas marcas de renombre que cuestan tanto dinero. Esas no tendrán memoria en la eternidad. ¿Sabe por qué? Porque todo eso es corrupto, todo eso es físico. Pero Dios nos dará vestiduras blancas de lino fino resplandeciente. Esas ropas sencillamente hablarán de la dignidad que tenemos delante de Dios, y todas las tristezas y todas las penurias y todas aquellas cosas que disfrutamos en este mundo sencillamente quedarán en el recuerdo del olvido, y desde ahí en adelante en la eternidad Dios nos pondrá esta vestidura que nos hará perfectos delante de su presencia.
No solamente eso, dice, no borraré su nombre. Corremos el riesgo de al caminar de manera incorrecta que el Señor pueda pasar su borrón en el libro de la vida. Y no quiero entrar en temas teológicos sobre si se salva o no se salva una persona después de haber creído y apartarse. Pero la Escritura nos dice que Él no va a borrar su nombre del libro de la vida y que confesará su nombre. Yo no sé si tú alguna vez te has sentido aludida o aludido en una reunión cuando el que está hablando hace referencia a tu nombre. ¿Sabe? Yo he experimentado eso y eso te hace sentir bien. Cuando te dice María, cuando te dice Felipe, cuando te dice Pedro, ¿te acuerdas? Delante de una multitud, uno se siente bien. Pero dice la Escritura que Jesús confesará nuestro nombre delante de millares de ángeles y delante de millones y millones de creyentes que han entregado su vida al Señor. Y al confesar su nombre, confesar nuestro nombre, seguramente una plenitud habrá de inundar nuestros corazones. Apocalipsis 3, verso 13, nos dice que el Señor nos hará columna de su templo y nunca más saldremos de allí, y escribirá el nombre de nuestro Dios y el nombre de la ciudad, la nueva Jerusalén, y el nombre nuevo de Jesús. Y finalmente, Apocalipsis 3:22, dice el Señor, le daré que se siente conmigo en mi trono. Yo no sé si tú has visto la revista o has visto algunas, ¿cómo se dice? Algunos documentales del reinado de Inglaterra o de Francia, el esplendor. Leemos en el libro de los reyes el esplendor del rey Salomón. Su trono era de marfil, tenía unos leones en las gradas cubiertos de oro. Jamás, dice la Escritura, hubo un trono como el del rey Salomón. La gente venía desde muy lejos. La reina de Saba, que vino desde África a ver al rey Salomón y escuchar su sabiduría, pudo decir al final: no es ni la mitad de lo que me contaron. Todo con creces. Esto es superior a lo que yo había oído. Tu sabiduría, tu resplandor, la gloria de tu reino es más grande de lo que a mí me habían dicho. Si esa mujer pudo hablar así de algo que fue hecho por la mano del hombre, yo quiero que nos imaginemos la gloria de ese trono cuando estemos en la eternidad. La gente hoy vive en su pequeño mundo, en su pequeño tiempo, en su pequeña realidad, en su pequeño universo, pensando que sus riquezas son eternas, pensando que sus casas son eternas, pensando que su vida nunca va a acabar. Como el rico, descubriremos que nada nos llevaremos a la tumba. Desnudo vinimos a la tierra y desnudo volveremos a ella. Por eso es que Job pudo decir: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Sabemos que las cosas que vemos fueron hechas de las que no se veía. Eso significa, en otras palabras, que la gloria que hay en la eternidad, en el mundo invisible, no es comparable con lo que nosotros estamos viviendo en este tiempo. Hoy podemos disfrutar las comidas ricas que hacen en los buenos restaurantes. Hoy podemos disfrutar ropas espléndidas de marcas connotadas. Hoy podemos estar en palacios y podemos estar en lugares que sencillamente asombran la mente humana. Pero yo quiero que nos imaginemos en la eternidad, calles de oro, mar de cristal. No hay ciudad en el universo que se pueda comparar a la nueva Jerusalén que desciende del cielo. Por eso es que dice el Señor: el que tiene oídos, oiga. Oiga, pero oigamos con inteligencia. Es importante que oigamos con inteligencia. ¿Por qué es importante? ¿Cuál es el significado de esta expresión? Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Esto es una expresión solemne, escuchen.
Esto es una expresión no solamente que es solemne, es una declaración de algo muy, muy importante, muy relevante. Hoy la gente le da poco valor a la palabra de Dios. Sin embargo, esta palabra, dice la Escritura, se abrirá en la eternidad para juzgar nuestros pensamientos, para juzgar nuestros actos, para juzgar nuestras palabras. Jesús dijo: yo no les juzgaré. La palabra que les he hablado, ella les juzgará en el día postrero. Así que es importante escuchar con inteligencia. Oír, del hebreo anat y del griego akowo, significa prestar atención. Escuche, significa responder y atender. Por eso es que cuando uno está hablando con los hijos, y los hijos a veces no hacen lo que uno quiere, uno termina diciendo: no me estás escuchando, no me estás atendiendo. Cuando uno le habla a un hijo, uno quiere que él le responda, ¿sí o no? Y cuando un hijo no responde, ¿qué es lo que dice? Fulano, te estoy hablando, ya te oí. Nos responden desde una habitación o nos gritan desde afuera: ya te oí. Y entonces uno le dice: pero ¿por qué no me respondes? ¿Sabe? Porque oír implica responder. Oír significa atender, prestar atención. ¿Sabe? Recién acabo de hace unos meses atrás terminar un curso técnico. Y algunos de los compañeros siempre preguntaban. Y yo decía: ¿por qué será que preguntan tanto? Y descubrí que sencillamente no prestaban atención. En ese momento quizás estaban con los celulares. Quizás en ese momento, como cuando uno está viendo una película en un cine, se inclina a tomar los refrescos o va para el baño porque le dieron ganas. En ese justo momento se define toda la trama de la película, y cuando uno llega, está en la luna. Hoy muchos creyentes están en la luna porque han olvidado que para que la palabra de Dios pueda permear, pueda transformar, pueda llenar, pueda vivificar nuestro espíritu, nuestra alma, nuestra mente, nuestro corazón, necesitamos prestar atención, necesitamos responder, necesitamos atender al Señor. Pero ¿cómo atendemos al Señor? ¿Cómo prestamos atención? ¿Cómo respondemos a lo que Dios nos está diciendo? Si alguno tiene oídos para oír, oiga. ¿Cómo? Con palabras y con actos. Con palabras, diga conmigo, palabras y actos. No basta con que usted diga: sí, papá, ya voy. Sí, mamá, ya voy. Y se queda dormida o dormido. No basta con la intención. Los actos, la acción es la respuesta más contundente que usted escuchó. Es como que si nosotros aquí estuviésemos tranquilos y de pronto empiezan a salir todas las alertas de los celulares, una alerta Amber, dice: viene un tsunami. Entonces, un tsunami, tiramos el celular a un lado y nos quedamos allí. ¿Sabe qué va a pasar? El agua se va a meter, nos va a arrastrar la casa y nos va a llevar a todos nosotros. Y el que no se apercibió, pues sencillamente se murió. Aquí ocurre igual. El que tiene oídos para oír, el que tiene oídos para oír es una expresión, es una declaración de algo muy importante. Jesús está diciendo algo aquí. Habla de una luz que no se pone debajo de un almud ni debajo de una cama. No es para ponerla debajo de un candelero. Todo lo que está hoy día en oculto habrá de salir a la luz. Todo lo que se ha hecho en secreto, tarde o temprano Dios lo traerá a evidencia, para que esta evidencia sea la justificación o la condenación de todos aquellos que han actuado a espaldas o de frente al Señor. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Oír es obedecer. En Mateo capítulo 17, verso 5, dice que una nube cubrió
donde estaba Jesús con Pedro, Jacobo y Juan en una montaña. Y vino una voz desde la nube que le decía: este es mi hijo amado, a él oíd. A él oíd significa a él obedeced. Cuando uno oye, obedece. ¿Por qué nos cuesta tanto obedecer? ¿Por qué nos cuesta tanto atender a lo que Dios nos está llamando? Pero también oír significa estar de acuerdo. Y sabe, aunque muchas veces le decimos a alguien: está bien, sí, estamos de acuerdo, sabemos que interiormente no estamos de acuerdo con esa persona. Evitamos el conflicto, evitamos la querella, evitamos la guerra, evitamos la batalla, porque nuestras emociones muchas veces nos traicionan. Y para calmar los ánimos decimos: está bien, estoy de acuerdo, pero no estamos de acuerdo. Nuestra expresión verbal no es correcta, no es consona, no está en armonía con nuestra expresión corporal, con la manera en que miramos, la manera en que nos expresamos, la manera en que ponemos nuestro cuerpo. Es como que sí, está bien, estoy de acuerdo contigo, pero si te resbala, te conecto. ¿Sabe? Oír y estar de acuerdo es oír con inteligencia. Por eso es que la Escritura dice en Mateo 18, verso 15, que si tu hermano pega contra ti, ve y repréndele estando tú y él solo. Y si te oyere, has ganado a tu hermano. Si te oyere, es decir: hermano, yo creo que no lo hiciste bien, o yo creo que esta situación no debió haber ocurrido. Y él te dice: sí es verdad, yo estoy de acuerdo contigo, se me fueron las luces, se me explotaron los tapones, lo que sea. Dice: te lo has ganado, si te oyere. Es decir, cuando se pone de acuerdo contigo. Hoy necesitamos entender que aunque hay cosas que no son muy agradables, que son duras, que no nos gustan oírlas, si queremos aprovechar el mandamiento, si queremos aprovechar la promesa, tenemos que estar de acuerdo con el Señor. La Biblia dice en Oseas que no pueden dos caminar por un mismo camino si no estuviesen de acuerdo. De manera que nosotros necesitamos ponernos de acuerdo con Dios y creer que si oímos de manera inteligente, debemos entonces ir tomados de la mano con Él. Pero oír con inteligencia también significa seguirle. En Mateo capítulo 10, verso 27 nos dice la Escritura: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. ¿Sabe? Me gustó esta expresión, seguir. Escuche lo que dice. Viene del griego akoluxeo y significa dejarse llevar. Cuando usted sigue a alguien, se deja llevar. Usted no le dice: no, así no se agarra el martillo. ¿Sabe? A veces queremos decirle a Dios cómo hacer las cosas. Y Dios, que quiere bendecirnos, no puede hacerlo porque no nos dejamos llevar. No somos obedientes. Pero fíjense también, la palabra seguir significa obedecer. Significa también seguir el mismo camino y ejemplo. ¿Sabe? Hoy, con mucha tristeza tengo que decirlo, veo pastores, veo líderes, veo creyentes, veo hombres y mujeres de Dios haciendo cosas que no son, mintiendo, adulterando, sencillamente teniendo una conducta reprobada ante los ojos de Dios, desamorosos, ingratos, murmuradores, contenciosos, orgullosos, altivos. Y yo pregunto, ¿es este el carácter de Cristo? Si seguimos a Jesús, como lo dice esta expresión, debemos seguir el mismo camino y el mismo ejemplo. Jesús no fue orgulloso. Por el contrario, dice la Escritura que cuando había llegado su tiempo, tomó una toalla y una taza con agua y comenzó a lavarle los pies a los discípulos. Él era, es y será el Eterno. Y Él se despojó a sí mismo de toda su gloria y de toda su grandeza para hacerse como uno de nosotros. ¿Sabe? No hay un acto de humillación más grande que ese. Seguir a Jesús es ir o venir detrás de Él.
No es seguirle desde lejos como lo hizo Pedro, que cuando llegó al patio y le preguntaron si era uno de ellos, tuvo que negar con maldición para que no lo mataran. Porque cuando seguimos a Jesús desde lejos, cometemos errores que después nos llevan a llorar amargamente. Cuando usamos esa expresión, si alguno tiene oídos para oír, oiga. Cuando Dios está demandando, escuche, atención y reflexión. Cuando Jesús terminó de declarar la parábola del sembrador, finalmente Él dijo: el que tiene oídos, oiga. Le enseñaba muchas parábolas, dice la Escritura, y les decía en su doctrina: aquí el sembrador salió a sembrar, y habló sobre 4 lugares diferentes en los que cae la semilla. Y terminó esa expresión diciendo: el que tiene oídos para oír, oiga. ¿Por qué Jesús usó parábolas? Porque la gente veía los milagros y no creía. Escuchaba a Jesús decir directamente: oíste que fue dicho, pero ahora yo os digo, cualquiera que se enoja con su hermano es reo de muerte. Cualquiera que mire a una mujer para codiciarla en su corazón, ya adulteró con ella en su corazón. Jesús hablaba con claridad y mostraba sus milagros de manera franca y abierta, y la gente no creía. Así que Jesús usó el recurso de las parábolas para inducir a todas las multitudes, a la gente que le seguía, a la gente que le escuchaba, a la atención y a la reflexión. Cuando Dios te dice: si tienes oídos para oír, comienza a reflexionar, comienza a pensar, comienza a internalizar esto que se te está diciendo en el día de hoy. Porque hoy se te dice en vida, mañana abrirás los ojos en la eternidad. Y si no hiciste nada con lo que se te entregó, habrá terribles consecuencias o gloriosas consecuencias. Va a depender de ti. ¿Qué sentido tiene esta expresión: el que tiene oídos para oír, oiga? No todos tienen oídos dóciles. No todos aquellos que tienen orejas tienen oídos. ¿Sabes por qué? Porque sencillamente algunos no quieren recibir la palabra de Dios porque les choca. Leíamos con la pastora en el texto que inició este servicio, que Jesús le decía que tienen que comer mi carne, tienen que comer mi sangre, tienen que beber mi sangre. Para algunos le pareció una palabra dura. Dice: al oírla, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? La gente no quiere escuchar de infierno, pero hay un infierno. La gente no quiere oír de un Dios que castiga, pero Dios no castiga. Lo que el hombre siembra, eso va a recoger. Dios no quiere la muerte del impío, sino que el impío regrese de su mal camino y se arrepienta, cambie su manera de pensar. Pero ellos dijeron: dura es esta palabra. Y hay mucha gente que ahora, hoy en día, quiere un evangelio adaptado a sus propios gustos. Y saben, no quieren más que un evangelio light, un evangelio con mayonesa sin aceite. Lo quieren solamente con lechuga y tomate, pero lo quieren con jamón y con pan integral. Y no quieren las cosas duras del evangelio, pero el evangelio es poder de Dios para salvación, para una salvación que solo puede ser alcanzada creyendo en Jesús, que derramó su sangre en la cruz del Calvario por nuestra redención. Jesús sudó sangre. Jesús recibió golpes, bofetadas, insultos, esputos. Él recibió que de su barba fuera majada, recibió golpes, una corona de espinas, fue clavado en una cruz. No hay un evangelio sin sangre, no hay una buena noticia sin sangre. Eso lo merecíamos tú y yo. Por eso el que tiene oídos, oiga. Oiga, si tienes oído, oye con inteligencia. Aunque la palabra sea dura, tienes que corregir. Aunque no quieras pedirle perdón a aquel que te hizo daño, hazlo. Es duro, sí es duro.
pero esto te sanará el corazón. Esto limpiará tu alma. Algunos consideran esa palabra dura, pero esa palabra está destinada por el Creador a limpiarte, a transformarte, a hacer de ti el hombre y la mujer con dignidad. Él quiere solamente que tu mirada esté en las cosas eternas, no en las de la tierra, porque las cosas de la tierra son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. No todos tienen oídos para oír, porque esa verdad incomoda. El apóstol Pablo dijo: me he hecho enemigos vuestros por deciros la verdad. Pero sabe, esa verdad, aunque incómoda, nos libera. Aunque dura, hace que nuestra vida se eleve a alturas espirituales. No todos tienen oídos dispuestos a oír, porque la Escritura nos dice que aquellos que tienen sus obras malas, Juan 3:20, todo el que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Por supuesto, si vives trampeando, si vives mintiendo, si vives fornicando, si vives codiciando, si vives negociando tus valores y tus principios, obviamente no vas a querer que la palabra de Dios esté cerca de ti. ¿Por qué? Porque las obras tuyas son malas. No todos los que oyen producen buenos resultados. Recordemos la parábola del sembrador. Algunos que cayeron entre espinos, se ahogó la palabra. Aquellos que cayeron entre pedregales, se secó. Aquellos que sencillamente cayó en tierra donde no había nada, vinieron las aves del cielo y se la comieron, pero el que cayó en buena tierra produjo a 30, 60 y a 100 por uno. ¿Qué lo define? ¿Qué puede definir la productividad de esa gloriosa semilla en la vida y en los corazones de los hombres que escuchan con inteligencia? Sencillamente cuando se escucha con atención. Oír, para el que tiene oído, es un llamado de edificar, es un llamado de exhortación, es un llamado de consolación, de edificación, porque si tú escuchas con inteligencia, tú serás más sabio que las personas que están en tu casa. Si tú escuchas con inteligencia, Dios te dará la salida, la respuesta a toda necesidad. Dios quiere promover que tu vida sea bendecida y además pueda crecer a alturas espirituales inimaginables, solo si escuchas con inteligencia. Pero también esta palabra es un llamado a la exhortación, porque te advierte sobre el peligro. Es como que si Dios se pusiese no en el recodo del camino, sino en el medio de la carretera, donde hay más adelante un derrumbe, y Dios te dice: este no es el camino, devuélvete, hay peligro allá. Hay peligro cuando hay orgullo, hay peligro cuando estás detrás de las riquezas y solamente piensas en el Dios Mamón. Hay riesgos cuando hay codicia en tu corazón de cosas malas. Hay riesgo cuando en tu corazón hay orgullo y altivez, cuando en tu corazón hay murmuración y crítica. Hay peligro cuando hay maldición en tu lengua y no bendición. Hay peligro cuando en tu corazón hay amargura, rencor, falta de perdón. Pero también es un llamado a la consolación. Lo leíamos en Apocalipsis. Nos espera un árbol de vida. Nos espera ser librados de la muerte segunda. Nos espera un hombre nuevo. Nos espera un maná escondido. Nos esperan vestiduras blancas. Nos espera una autoridad sobre naciones. Nos espera ser columna de nuestro Padre. Nos espera que en nuestra vida se escriba el nombre de nuestro Dios, el nombre de Cristo y el nombre de esa ciudad amada. Nos espera un trono de autoridad. Esta es la voz del Señor que nos dice: si alguno tiene oídos para oír, oiga. Y tú me preguntarás:
Pastor, ¿cómo oír inteligentemente? Y con esto termino. En primer lugar, debemos estar conscientes de oír solo lo que agrada a Dios. Hoy la gente gasta tiempo, gasta energía, gasta emociones, gasta intelecto en cosas que sencillamente no lo ayudan en nada. ¿Sabe? Escuchan chismes, escuchan murmuraciones, prestan su oído literalmente al diablo. Lo primero que hacen es que encienden las noticias, ven cuántos muertos lleva el COVID, mira cuántas desgracias hay en el mundo, los debacles económicos que hay, y llenan su alma y llenan su corazón de puras malas noticias. Escuchan solamente aquellas cosas que arrebatan la fe, arrebatan la esperanza, arrebatan la certeza de que tenemos un Dios que dijo: nunca te dejaré, nunca te desampararé. Hoy necesitamos estar conscientes de oír solo lo que agrada a Dios. Debemos emplear nuestro tiempo, no en prestar el oído al diablo, porque la Escritura nos dice en Romanos 10:17 que la fe viene por el oír y el oír la palabra. Por antítesis, si la fe viene por el oír, la duda también viene por el oír, la incredulidad viene por el oír. Busca gente que te potencie, gente que te eleve, gente que te inspire, gente que pueda hacer de ti una mejor persona, no con gente quejumbrosa, con gente que sencillamente se lo pasa criticando, murmurando o maldiciendo a sus líderes, a su familia o a los que están alrededor. Número 2, para oír inteligentemente debemos hacerlo sin prejuicios. Si tú estás recibiendo algo de alguien, seguramente tu sistema límbico está funcionando y diciendo: no lo aceptes. Mira cómo está vestido. Mira cómo está hablando. Y sabe, nos perdemos un mensaje que probablemente nos libraría de alguna desgracia, pero solo por prejuicio no recibimos de esa persona. Algunas personas se prejuician por la religión, otros se prejuician por el líder, otros se prejuician por la forma en que ponen el mensaje. ¿Sabe? Si tú quieres recibir de Dios, tienes que quitarte todo prejuicio. Porque Natanael dijo: pero de esa ciudad puede salir algo bueno, hablando de Jesús. Y Jesús, al verle desde lejos, le dijo: he aquí un verdadero israelita en el cual no hay engaño. Y él quedó sorprendido, porque Jesús le dijo: antes que te llamaran, debajo de la higuera te vi. Hoy necesitamos quitarnos esos prejuicios. Necesitamos recibir esta palabra. Número 3, con humildad, con humildad. Santiago 1:21 dice que debemos desechar toda inmundicia y abundancia de malicia. ¿Sabe? Eso es lo que nos impide recibir la inmundicia, la malicia. Lo que vemos en la televisión, el adulterio, la fornicación, el crimen, el orden para destruir la vida de otras personas, nos bloquea. Debemos desechar eso. Y dice la Escritura, escuche, Santiago 1:21, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. La palabra implantada, dice la Escritura en este texto, es lo que Dios ha puesto en nuestras vidas, en nuestras mentes, en nuestros corazones. Ella nos puede salvar. La palabra salvar en el original significa prosperar, significa sanar, significa libertar. Esta palabra te puede sanar, esta palabra te puede liberar, esta palabra te puede traer el gozo y la alegría. Esta palabra puede traer lo que no te puede traer la droga, no te puede traer los fármacos, lo que no puede traerte la diversión o las distracciones de este mundo. Número 4, con fe. Necesitamos recibir esta palabra con fe. Escuche. Hebreos 4:12 dice: porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, hablando de Israel. Pero a ellos no les aprovechó oír la palabra. A los israelitas no les aprovechó. No porque la palabra no tuviera poder, no porque la palabra no tuviera la capacidad
el potencial de transformar y de cambiar, dice la Escritura, por no ir acompañada de fe. Dios le había dicho, ¿sabe? Pueden aquí mismo comenzar su conquista, destruir a todos estos gigantes, porque yo voy con ustedes. Y ellos prefirieron observar u oír el informe de 10 hombres que decían, no, la tierra es mala, cuando Dios le había mostrado su bondad, cuando Dios le había mostrado la misericordia, cuando Dios le había dicho que Él estaría con ellos. Ellos vieron el mar abrirse, ellos vieron el maná de caer del cielo, ellos vieron brotar de la roca agua, ellos vieron la gloria de Dios en una columna de fuego de noche, en una columna de humo de día. Y no obstante, creyeron a un informe maldito de 10 hombres que no quisieron creer a Dios. Y la razón de esto era que pusieron su atención, su oído a una mala noticia. Finalmente no pudieron entrar. Finalmente no pudieron poseer la tierra. Finalmente no pudieron tomar de la leche y no pudieron tomar de la miel que la tierra les ofrecía. Hoy Dios tiene provisión para ti y para mí. Y Dios quiere activar esa bendición a favor de tu vida. Pero tienes que recibir esta palabra con fe, porque el que tiene oído tiene que oír. Número 5, con una actitud de obediencia. Mateo 7, 24 y 25 nos dice de aquel que edificó sobre roca, que al venir ríos y soplar vientos dieron con ímpetu sobre esa roca y no cayó. Pero aquel que oyó y no obedeció, el Señor lo comparó con un hombre que edificó su casa sobre la arena. Vinieron los vientos, los ríos y el agua, dieron con ímpetu y cayó, y fue grande su ruina y su vergüenza. ¿Qué quiere decir esto, pastor? Significa que si tú has recibido una dirección exacta de Dios de resolver tus problemas familiares, hazlo. Si te ha dicho Dios, ¿verdad?, que con leña se atiza el fuego, pero que donde cesa la contienda, donde cesan las palabras ásperas, también cesa la contienda. Tú puedes, comienza con pequeñas cosas, obedeciendo a Dios, buscándole a tiempo y fuera de tiempo, para que tú puedas ver que la obediencia Dios la recompensa. Número 6, con temor de Dios, sin tentar al Señor. En Hebreos 7 nos dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis sus corazones. Dios me está usando en el día de hoy. Soy un hombre que ha tomado las palabras del Eterno. Que ha tomado las palabras del Eterno y las está compartiendo. Pero más allá de lo que yo pueda decir, más allá de lo que Dios pueda poner en mi corazón, has de entender que es Dios quien te está trayendo esta palabra. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Oiga. Y hay que oír con inteligencia. Y hay que temer al Señor. Porque si no temes, pues sencillamente no terminarás tu carrera. Y finalmente hay que oír inteligentemente con buena actitud. Zacarías 7, verso 11. Escuche que ya este es lo último. Escuche. Zacarías 7, 11 dice, porque no quisieron escuchar, volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír. ¿Se imagina? Esto es una rebelión directa contra Dios. Pusieron su corazón como diamante para no oír las palabras de Jehová de los ejércitos. Enviaba por su espíritu, por medio de los profetas primero. Vino por tanto gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos. Fíjese eso. Número 1, no quisieron oír. Voluntariamente dijeron, no queremos oír. Número 2, volvieron la espalda, es decir, enfocaron su atención en las cosas que no valían la pena. Número 3, taparon sus oídos, rechazaron franca y abiertamente el mensaje de Dios. Número 4, pusieron su corazón como diamante. La maldad, la incredulidad y el pecado endurecieron de tal manera que la palabra, cuando llegaba, rebotaba como cuando lo hace cualquier objeto sobre el diamante. Y finalmente vino enojo y juicio de Dios sobre el pueblo. Hoy hemos de entender
que Dios nos medirá con la medida con que midamos, y se nos añadirá más a nosotros los que oímos. Porque el que tiene se le dará, y el que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. En otras palabras, ¿qué vas a hacer con lo que Dios te ha dado en el día de hoy? ¿Te vas a conformar a llevar una vida mediocre, una vida sin relevancia, sin distinción? ¿O por el contrario, harás que la palabra de Dios produzca en tu vida lo que Él ha querido desde el principio? Llevar fruto abundante de vida para bendición tuya y de los que están alrededor. Yo no sé qué has hecho con la palabra, pero hoy hemos de recordar que todas las cosas saldrán a la luz, sea bueno o sea malo. El que tiene oído, oiga. Tarde o temprano, tus obras serán manifestadas al igual que las mías. ¿Qué harás? ¿Corregir tu vida o caminar espaldas a esa palabra? Hoy quiero pedirte que allí donde estás puedas poner tu mano en tu corazón y decirle al Señor con esta oración que vas a hacer conmigo, que Él pueda poner dócil tu corazón. Di conmigo: Señor Jesús, he escuchado tu voz y vengo a ti. A poner mi mano en mi corazón. Te pido, Señor, que quites toda dureza. Si mi corazón se ha puesto como diamante, hoy pongo mi corazón en tus manos eternas para que lo vuelvas un corazón de carne. Hoy me quito los dedos o las manos de mis oídos y comienzo a oír tu palabra. Hoy te pido, Señor, entendimiento, revelación y sabiduría para que esa palabra me salve, me sane, me libere y me dé gozo y alegría, porque esa es tu promesa. Amén y amén. Allí donde estás, quiero pedirte que pongas tus manos. Si tienes una área afectada, si has estado con fiebre, con dolor de cabeza, si has estado con dificultades de salud, problemas en los riñones, quistes en mamas, tienes problemas de artritis, de artrosis, ceguera, si tienes problemas en la audición o en la vista, hoy quiero pedirte que en la medida que te sea posible, pon tus manos allí donde tienes el lugar afectado en la columna, o si son en tus huesos, tócate así. Quiero orar a Dios a favor de ti. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, por la autoridad, Señor, que has dado a ministros y a pastores, yo vengo contra toda malicia del diablo, contra todo espíritu de enfermedad, con todo espíritu de opresión, con toda malicia infernal ahora. En el nombre de Jesús, reprendemos toda enfermedad, reprendemos, Señor, toda dolencia. Tu palabra dice que herido fuiste por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre ti, por tus llagas, por tus llagas, por tus llagas fuimos nosotros curados. Sé sana, sé sano en el nombre de Jesús. Ahora toca ojos, toca, Señor, lengua, toca ahora, Padre, garganta, toca pulmones, corazones, hígado, páncreas, piel, toca, Señor, articulaciones y huesos, toca el sistema linfático, toma el sistema inmunológico, toca, Señor, el sistema digestivo, toca el sistema nervioso. Reprendemos toda acción del diablo y declaramos salud desde la mollera de la cabeza hasta la planta de los pies. Sé sana, sé sano en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Gracias por permitirnos entrar a sus hogares a través de este medio. Gracias por su sintonía, por su apoyo. Gracias por respaldar con sus oraciones este ministerio. Queremos instarte a que compartas este enlace con tus amigos, hermanos, familiares, vecinos, compañeros de estudio, de trabajo, que ellos puedan también ser bendecidos con esta palabra. Y recuerda, si tienes oídos para oír, oye lo que el Espíritu dice a la iglesia. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que la paz del Señor Dios Todopoderoso reine sobre tu vida desde ahora y para siempre. Amén y amén. Que Dios te bendiga.